Estamos aquí reunidos con el embajador Bernardo Sepúlveda Amor, que más allá de su extraordinaria trayectoria internacional como embajador de México, como secretario de Relaciones Exteriores, como juez de la Corte Internacional de Justicia, es un hombre de gran cultura general y gran cultura jurídica. Estamos en medio del contexto de la elección judicial y el embajador Sepúlveda tiene reflexiones muy importantes que debemos tomar en cuenta. Muchas gracias por recibirnos en tu casa, Bernardo. Muy bienvenido, me da mucho gusto esta conversación. Bueno, el tema que nos convoca, la cuestión de la reforma judicial, que ya es un hecho jurídicamente consumado. Es decir, ya la Constitución se reformó y ya está en marcha incluso el proceso electoral, ya están impresas las boletas. Todo parece indicar que se va a consumar el día 1 de junio y que la elección se va a llevar a cabo. Los medios de comunicación y los analistas han estado haciendo comentarios frecuentes en relación con este proceso y resaltando la problemática que se ha presentado. La cuestión de fondo es que desaparece en el sistema judicial tal y como lo conocemos, no nada más a nivel federal sino a nivel local. La pregunta fundamental ¿es buena idea? ¿Qué experiencias comparadas existen en esta materia? Es decir, ¿es bueno para la impartición de justicia, para la separación de poderes, para la autonomía del Poder Judicial, que las personas juzgadoras sean electas por voto popular o hay un mejor sistema? Identificar democracia con voto popular es totalmente insuficiente. Es solo uno de los elementos entre muchos otros. Se tiene que reflexionar sobre la necesidad de que el Poder Judicial sea autónomo, independiente, imparcial, y ese es un elemento también de un orden democrático. Puede suceder que por la vía del desmantelamiento del Poder Judicial, esta calidad fundamental de la democracia se pierda. Hay otros argumentos adicionales. Se dice, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos también se lleva a cabo por el voto popular. Este es de nuevo un argumento que no tiene fundamento. En el caso de Estados Unidos no se produce el desmantelamiento del Poder Judicial en ninguna circunstancia. En ciertos casos de excepción hay la posibilidad de que un juez sea electo por el voto popular. Pero hay una característica radicalmente distinta. Ese juez no tiene la capacidad de determinar una cuestión fundamental. No tiene el juez la capacidad de determinar si el acusado es culpable o no culpable. Eso lo determina un jurado. Sí. Y entonces el juez lo único que puede hacer es decidir la naturaleza de la sentencia. Correcto. Aplica el derecho del juez. Aplica el derecho el juez. Y el que revisa los hechos es el jurado. Es el jurado. En nuestro caso, esta es una circunstancia que es radicalmente diferente, pero también se tiene que reflexionar con el hecho de que un sistema judicial está fundado en el Estado de Derecho, es decir, un conjunto de principios y valores que tienen que ser aplicados por ese Poder Judicial. Y esto significa un pilar adicional para considerar un mecanismo democrático que, infortunadamente, en el caso presente, como lo vamos a explorar en la conversación que vamos a tener, no sucede. Es decir, asegurar que la democracia es un espacio político y jurídico mucho más amplio que el simple voto popular. ¿Por qué la elección de jueces por voto popular no es una buena idea? Hay un argumento adicional de mucho peso que tiene que ver con los factores reales de poder participando en el proceso electoral. Y ese es un tema extremadamente delicado. Es decir, puede introducirse un mecanismo perverso en ese proceso electoral. Se tiene un temor fundado de que el crimen organizado quiera participar en el proceso electoral como padrino de ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito, lo cual acarrea o jueces un riesgo locales, incluso enorme
porque ese padrinazgo trae como consecuencia un proceso de subordinación que obviamente el personaje electo tendrá que pagar su cuota como consecuencia de haber sido apadrinado por el crimen organizado. Pero eso también nos lleva a una consideración adicional. También puede suceder que el empresariado esté interesado, y por cierto tenemos ejemplos, en tener también apadrinamiento de ministros, magistrados, jueces de distrito. Y jueces locales. Entonces agrega un elemento altamente indeseable en el proceso electoral. No solamente indeseable que lleguen apadrinados por el crimen organizado, sino también por otras instituciones como el empresariado y tal vez instituciones religiosas que no las queremos tener tomando decisiones de carácter judicial. Así que eso me parece que es un elemento adicional del por qué no es una buena idea elegir a los impartidores o a las personas impartidoras de justicia por el voto popular. El tema fundamental tiene que ver con la competencia de los juzgadores para impartir justicia. Y aquí estás usando la palabra competencia no desde el punto de vista técnico, sino de que sean personas competentes o que sean hábiles o que tengan... Como quiera que sea, el Poder Judicial en México tenía una carrera judicial importante que ha sido vulnerada de manera muy severa como consecuencia de este proceso que se ha iniciado y que culminará con la elección el 1 de junio. Se plantea una cuestión de índole fundamental que tiene que ver con el proceso de selección de los posibles candidatos y la idoneidad de cada uno de ellos. Es decir, el requisito era haber sido egresado de una facultad de Derecho, tener un promedio superior a 8, 5 cartas de recomendación de los vecinos de la localidad. Esto es totalmente insuficiente para que un juzgador llegue a las alturas del Poder Judicial. Y mencionaste algo fundamental, que es el tema de la destrucción de la carrera judicial, que para bien o para mal, con sus defectos, sin duda, existía. La profesionalización de las personas juzgadoras a través de exámenes orales y escritos o con jurados de personas capacitadas para poder evaluar si la persona que va a ocupar un cargo de juzgador o juzgador es competente, es decir, si sabe lo que va a hacer, si conoce las leyes procesales, si conoce todo ello. Eso me parece tremendo, pero además mencionaste en una reciente conferencia sobre este tema, es la seguridad en el empleo. Claro. Eso queda totalmente derruido, ¿no? Entonces no es sorprendente que los jueces y las juezas y los funcionarios judiciales en general que venían haciendo carrera hayan salido a las calles tan molestos diciendo al Poder Judicial no lo toquen de esa manera. No estamos diciendo que no sea necesaria una reforma judicial, pero no esta reforma judicial. Recordarás que gritaban, reforma judicial sí, pero no así. Así es, así es. Tiene un elemento adicional este problema y tiene que ver con un fenómeno que se ha producido, que es la denegación de justicia. Y esto se da como consecuencia de que un buen número de magistrados y de jueces ya decidieron solicitar su retiro con el ánimo de obtener los beneficios propios de ese retiro. Claro. Entonces nos encontramos a partir probablemente del mes de febrero, cuando menos, de un vacío jurídico muy importante porque ya no existe la impartición de justicia en un buen número de casos, sí, o sea, a plenitud, sino se produce la denegación de justicia. En relación a la carrera judicial, la tragedia es que, caricaturizando el asunto, se produce un fenómeno de introducir la tómbola como proceso de selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros. Y esa es, de nueva cuenta, una perversión en todo este fenómeno. Eso no debió suceder nunca. Tenemos que también reconocer que la impartición de justicia en México no es perfecta y está muy lejos de ser muy buena. Y que sí hubiera sido pertinente, útil, una reforma judicial, pero no esta reforma judicial. Un factor que me parece fundamental y que muchos comentaristas señalaron en su momento
La problemática de la justicia en México no es solamente la impartición o administración de justicia, sino también la procuración de justicia. Y señalabas tú que en el sistema estadounidense principalmente es por la cuestión penal. Aquí en México, quien inicia el procedimiento, construye la carpeta de investigación, hace la acusación y lleva el caso ante el juez, pues no es el juez, porque no tenemos jueces de instrucción como en España o en otros lados. Tenemos un fiscal o fiscalías que muchas veces son tremendamente incompetentes, construyen muy mal las carpetas de investigación y cuando llega a manos esa carpeta de investigación del juez, el juez ve que hay una serie de irregularidades, que las pruebas están sucias o de plano podridas y que no le queda de otra más que liberar a la persona imputada. ¿Y luego a quién le echan la culpa? Al juez. Cuando en realidad quien tuvo la culpa fue el fiscal. ¿No crees que esta reforma, más allá de que no debería de haber existido como la hicieron, también en todo caso, si se quiere ser congruente, debió haber incluido una reforma profunda al sistema de fiscalías? Se da un fenómeno crítico con relación a esta cuestión que tiene que ver con la impunidad prevaleciente en este país. Es decir, difícilmente alguien que ha sido víctima de una estafa o de un acoso sexual o de un delito de cualquier género se anima a someter la cuestión al juzgado porque sabe de antemano que el fiscal, el Ministerio Público en su conjunto, probablemente o es corrupto o es incompetente. Si es que no está coludido, por ejemplo, como en temas de desapariciones y ese tipo de cosas. Puede suceder, pero el resultado neto es que, por un lado, hay una desconfianza muy grave por parte del ciudadano de a pie para acudir al sistema para la impartición de justicia. Y los resultados son tremendamente negativos para el país. ¿Por qué? Porque no se ha atendido la cuestión de manera integral. Es decir, no es nada más la impartición de justicia, también es la fiscalía. Los niveles de corrupción y de ineficiencia que se presentan no nada más en las fiscalías locales, sino en la propia Fiscalía Federal es terrible. Entonces, sí, en efecto, habría que haber hecho reformas al Poder Judicial para quitarnos de encima esa mala copia del sistema estadounidense. ¿Tú qué opinas respecto de la metodología para la designación de justices en Estados Unidos que copiamos en México? ¿Algún otro método que se te ocurra? No tendría yo una propuesta en este momento. Lo que sí habría que emprender es un estudio comparativo sobre los métodos que se están empleando en otros países que son altamente respetables, digamos, países que democráticos en todo el sentido de la palabra, no nada más en mayoría de votos. Es el caso, sí. Esto podría iluminar el proceso decisorio de una posible reforma en el mecanismo de designación de ministros de la Suprema Corte en México. Pero lo que tenemos no es perfecto. No. Como no lo es perfecto tampoco en Estados Unidos. Y en ningún lado, ¿no? Porque ninguna obra humana es perfecta. En el momento actual, el caso de la Suprema Corte estadounidense es altamente defectuoso. Sí. Porque queda claro que el hecho de que el presidente Trump haya tenido la posibilidad de la designación de un número significativo de integrantes de la Suprema Corte carga los dedos de una manera fenomenal en su favor. Y ya lo estamos viendo con las consecuencias que se viven en el momento actual. En el caso mexicano también se produce ese fenómeno. Por ejemplo, tenemos a 3 ministras de la Suprema Corte que clara y manifiestamente se han pronunciado en favor de la 4T. Es decir, ahí el criterio de imparcialidad, independencia, autonomía, queda totalmente fuera de la consideración. Mencionaste en tu conferencia reciente sobre este tema las investigaciones que ha realizado respecto de personas expertas en la predicción del flujo de votantes en esta elección. Me sorprendió que decías que estos analistas que tú consultaste prevén que la votación sea entre el 10 y el 15. Se me hace bajísimo. ¿Cómo podemos siquiera pensar
que esto, a la luz de los que defienden que esto es democrático, pueda hacerlo con ese nivel de deslegitimidad, diría yo. O sea, ¿cómo puede considerarse una votación legítima con solamente una participación del 10 o 15% del padrón, más allá del despilfarro, lo carísimo que va a ser cada voto? Entonces la pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que la ciudadanía consciente de que esto es una mala idea, debamos de ir a votar? ¿O mejor sería no ir a votar para que dentro de nuestra convicción de que esto es una mala idea, provocar una mayor deslegitimación del proceso? ¿Tú qué opinas? No me atrevería a pronunciarme en favor o en contra, porque sería un juicio irresponsable que en todo caso lo que reclama es una educación con relación al asunto de qué va a suceder al momento de depositar el voto. Exactamente. Yo lo que diría es que por una parte, si el padrón electoral es de 100, el 15% es francamente un deslegitimazo de este proceso. Pero a eso añadiría yo un tema importante que tiene que ver con la propaganda que ya se inició por parte de las autoridades para promover el voto, lo cual estaba prohibido originalmente por el Instituto Nacional Electoral. El instituto había establecido reglas claras sobre el particular con relación al financiamiento, con relación a las campañas mismas, a la propaganda que se podía hacer, y esto ha sido violado principalmente por gentes afiliadas a Morena, que sí están ya en campaña como si fuera una candidatura política que en principio no lo debería de ser. Una duda que digamos que me asaltó es que ahora no es nada más poner una cruz arriba de un emblema, sino que hay que poner un número y hay que buscar en la boleta el nombre de la persona y el número que le corresponde para ponerlo en un cuadrito. Más allá de que si todos tenemos una letra muy clara para apuntar el número y que se vea con toda claridad que no es un 7, sino que es un 1, o que no es un 3, sino que es un 8, hay personas que no saben leer y escribir, Bernardo. Y esta elección pues no es incluyente para ciertas personas. Pero aún para los que sabemos leer y escribir, la dificultad va a ser enorme, porque vas a tener un listado de personajes, de posibles candidatos, en donde tú no tienes conocimiento de las competencias, capacidades, idoneidad de cada uno de ellos, porque no los conoces. Te resulta imposible precisar al momento que estás en la casilla quién es quién. Hay un elemento adicional que debe preocuparnos mucho, que tiene que ver con el futuro del Instituto Nacional Electoral. El INE quedaría adscrito a la Secretaría de Gobernación, con lo cual la posibilidad de actuar de manera de nueva cuenta imparcial, con un sistema político más perfeccionado, se retrasa. Nos vamos al rezago de 1988. Exactamente. En donde, pues precisamente porque no estaba en manos de la ciudadanía, en la organización del proceso y la contabilidad de los votos, pues alguien que ahora pertenece a la 4T pudo apagar el switch y decir, ay, pues se nos cayó el sistema y vamos a esperar unas horas para perpetrar el golpe de Estado cibernético que ocurrió en 1988. Así que pues la fecha que mencionas es muy emblemática y sí, qué preocupante la manera como está socavando el sistema electoral con el trabajo que le costó a la ciudadanía literalmente arrancarle al Poder Ejecutivo el control de la organización de las elecciones y luego de la impartición de justicia en materia electoral. Y esto me lleva a una reflexión que también mencionaste en tu conferencia, que me parece fundamental y que por desgracia se trató de manera, no voy a decir superficial, porque siento que quienes lo abordaron, algunos de ellos lo hicieron de manera profunda y seria, pero que tú mencionas, citando a Mariano Otero, que el poder legislativo esté compuesto por una mayoría absoluta obtenida en las urnas, no puede hacer lo que se le da la gana, ¿no? Como dijeron, aquí vamos a arrollar con nuestra mayoría y vamos a deformar a nuestro sistema
¿El tema de la reforma judicial te parece que altera o le da a uno de los elementos que no deberían de ser tocados en nuestra democracia? Yo lo que señalo es que tenemos una tradición de 200 años de 3 poderes. Es decir, en la mejor tradición de Montesquieu, el hecho mismo de que en la propia Constitución de 1824 ya se establece el principio de la división de poderes. A la luz del transcurso de 2 siglos de existencia, significa la existencia también de una norma que no admite acuerdo en contrario. Es decir, no puedes desaparecer un poder judicial por capricho momentáneo de un poder legislativo que decide alterar, es decir, desde sus orígenes en la Constitución de 24, en la de 57, en la de 17 y en la actual, antes de ser reformada, ese criterio de la división de poderes era el criterio básico de la existencia de la democracia y del sistema político mexicano. En el momento que desnaturalizas las características del Poder Judicial, pierde ese carácter imperativo de derecho que no admite acuerdo en contrario. De todas maneras, nada más porque lo tuvieran, incluso si lo hubieran obtenido legítimamente, pueden trastocar, citando a Otero, principios primordiales o lo que otros llaman cláusulas pétreas o normas de jus cogens. ¿No establece límites a los poderes legislativos no solo domésticos? El derecho internacional, sino también el orden constitucional mexicano. Claro. Es decir, se actúa con un sentido potencia arbitraria que conduce a la violación de las normas jurídicas existentes. Normas jurídicas que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Es decir, la ley es un orden jurídico que tiene que ser respetado y aplicado con toda la puntualidad que reclama una sociedad civilizada. En el momento en que empieza a introducirse la veleidad en la aplicación de la ley, en ese momento se rompe un Estado de Derecho y un sistema democrático. No sé si nos quieras hacer alguna reflexión final. Una reflexión final que tiene que ver con las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Importante. Es decir, cobramos conciencia plena de ese desmantelamiento de instituciones que está produciendo y del imperativo reconstruir hacia el futuro lo existente. Y ahí probablemente la única vía que tenemos a nuestro alcance es el fomento de la cultura política y jurídica en la sociedad mexicana. Esa es una tarea que imperativamente debemos llevar a su realización, porque la pasividad no es una opción útil. Es decir, tenemos que ser activos. La constitución de esa cultura jurídica y política que permita que la sociedad mexicana alcance un nivel superior de índole civilizatoria. Y esa es la tarea que tenemos enfrente. Muchísimas gracias, Bernardo. Encantado. Con mucho gusto. Muy buena conversación. No, estuvo divertidísimo. Yo ya lo sabía que iba a estar increíble.